distinta, pero está dentro de esa misma línea. No es uno de los temas centrales en la poesía de Díaz Mirón, No. pero también incursionó tanto en su juventud, esto es, en su etapa romántica, como en la última que podría llamarse posmodernista, ¿no? Ujú. La posterior a Alaska, Alaska, ¿no? sí, sí, sí. En este aspecto, pues Díaz Mirón creo que sintetiza las distintas tendencias del romanticismo europeo. Yo creo que en su obra se puede notar la presencia de Espronceda, Becker y obviamente Byron y Víctor Hugo. Claro. Algunos han dicho que la poesía de Díaz Mirón, la temprana, la romántica, es una conjunción. Quiere ser Byron y quiere ser Víctor Víctor Hugo. Hugo. Y yo creo que en muchos aspectos este deseo, este anhelo de Díaz Mirón lo consigue, porque llega a ser un gran poeta social Como Víctor Hugo. como Víctor Hugo, pero llega también a defender los derechos humanos a la Cámara de Diputados, o aún desde antes, cuando las víctimas del 24-25 de junio de Así es. 1879, que ningún periodista se atreve a denunciar que él lo hace, no lo admiten los artículos en ese momento, y al año, al conmemorar el primer aniversario, el artículo de Díaz Mirón aparece en periódicos a nivel nacional con el gran enojo de Mier y Terán, el protegido de don Porfirio. Es decir, si llega en este aspecto a ser Víctor Hugo, y Byron, bueno, tiene poemas en donde se puede ver muy claramente la presencia de Byron, ¿no? Este poeta, diríamos, un tanto un tanto demoníaco, podríamos decir, que se puede notar en algunos poemas incluso de Lascas. Claro, y la traducción muy frecuente que hizo de Víctor Hugo. Claro, claro, Tú claro. tienes un artículo sobre esto, Sí, recuerdo. sí. Esto fue algo muy curioso, esto fue algo Sí. curioso. Investigando en el acervo de la Biblioteca Central de acá de la Universidad Veracruzana, me encontré con la obra de Víctor Hugo, empecé a hojearla y me di cuenta que a lápiz estaban las traducciones de don Salvador Díaz Mirón, que había hecho de algunos poemas de Víctor Hugo. Eso no se conocía. ¿Cómo llegaron estos libros al acervo de la Biblioteca Central? Yo creo que cuando él tiene que salir de México, de Jalapa, al exilio, ¿no? Sí, confiscan sus bienes y una gran parte de su biblioteca va a parar a la escuela normal y al colegio preparatorio, y por allí llegan algunos libros de la biblioteca del colegio preparatorio al acervo de la biblioteca, es fuerte porque central. Tenemos la desgracia que todos terminan en la biblioteca de Austin, Texas, ¿no? Afortunadamente, eso se quedó ahí. Hay por ahí Aquí. Algunos manuscritos, algunas joyas. ¿Y qué más del siglo XIX? Estamos Pues, hablando de los 30, sí, sí. Bueno, unos años de la independencia, apenas. Apenas. Sí, sí. Quizá una aportación en términos culturales de la gesta de la independencia impactó la poesía. Una poesía que exaltó de manera bastante inmediata a ciertas figuras. Claro, con contradicciones que siempre se reflejan en la literatura, porque así como hay una oda al 16 de septiembre, y que es como nuestra acta de nacimiento de la poesía cívica mexicana, también hubo otros poemas que se hicieron elogiando a Iturbide sin sancionar la figura histórica que después devino. Y hay esta formulación de la relación entre el proceso histórico y su representación en lo literario. En poesía se capta mejor, quizá porque hay una tendencia a la tradición oral. Es decir, nuestro pueblo desafortunadamente ha variado poco, pero en ese tiempo el analfabetismo era absoluto casi. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que sabían leer leían en voz alta. Esto impactaba a la gente y se iban creando
comunidades de adeptos respecto de ciertos autores. Es decir, gente como pues, Guillermo Prieto se conoció pues así. Es decir, mucho del impacto popular tenía que ver con la presencia de la oralidad en este sentido de la difusión. Porque si hubiera sido solamente para la gente que sabía leer, pues, no se hubiese distribuido, que creo que pasa un poco con lo que ahora vivimos. Ahora se publican muchos poetas, pero se leen poquísimos. ¿Por qué? Porque es más fácil encender la televisión o escuchar la radio y no leer. Bueno, en aquel tiempo, junto con Rodríguez Galván, que desarrolla este gran poema, que ojalá y motivemos a la gente para que lo busque, está en línea, La profecía de Guatemoc, se da un proceso importante que tiene que ver con el costumbrismo. Y entonces el habla popular, por ejemplo, empieza a entrar a la literatura a través de la narración, pero también a través de la poesía. Y yo, a reserva de que lo comentemos acá, daría un salto de Rodríguez de Galván y su impacto popular en poesía a el trabajo que desarrolló posteriormente, ya en la otra estética que es costumbrismo-realismo, con Guillermo Prieto, porque Guillermo Prieto, además, bueno, tú has hecho el trabajo del cancionero, y Guillermo Prieto es otro de los grandes momentos en términos de impacto popular de la poesía, y su poesía rescata figuras marginales que a su vez rescató el romanticismo. Por ejemplo, no hay quien no deje de conmoverse todavía si lee El romance de la migajita, que es un poema que ilustra la historia de una muchacha que se dedica a la prostitución y que es agredida por el hombre que la explota. En su entrega amorosa, esta muchacha es capaz de defender al tipo que la agredió y sigue toda una historia muy truculenta donde se va rescatando este actuar de una figura marginal. Eso en el centro del cancionero tenía adeptos que motivaban el gusto popular. Vamos a ir a un corte en este momento y continuamos. Muchas gracias. Sí. Al volver, las fuentes literarias de Díaz Mirón y el perfil de los intelectuales de aquella época. Idilio, que es un gran poema erótico, junto con un poema como El fantasma, que es un poema de una sensibilidad, es decir, luz y oscuridad expresados por